Mis hijos me echaron de mi propia casa y luego se sorprendieron de encontrarme en la corte mirándolos a los ojos. Cuando eres joven, nadie te prepara para la vejez. Te enseñan a trabajar, a pagar cuentas, a levantar una familia, a ser responsable. Pero nadie te enseña qué hacer cuando tus manos comienzan a temblar, tus piernas se cansan más rápido y la gente que juraste proteger termina siendo la que te deja en la calle. O, en mi caso, la que te encierra en un asilo con la excusa de cuidarte, después de quitarte la casa por la que sudaste toda tu vida. Me llamo Raúl, tengo 79 años, y esta es la historia de cómo mis propios hijos me sacaron de mi hogar, y cómo años después tuve la oportunidad de devolverles el favor, no con venganza ciega, sino con algo mucho más simple y poderoso, consecuencias. Siempre pensé que había sido un buen padre, no perfecto, claro, trabajé demasiado, llegaba tarde a veces, me perdí algún que otro acto escolar, discutí con mi esposa por tonterías, me enojé cuando la adolescencia de mis hijos me explotó en la cara, pero estuve, siempre estuve, nunca faltó un plato de comida en la mesa, nunca faltó techo, nunca faltó ropa limpia, no teníamos lujos, pero tampoco miseria. Éramos eso que se llama, familia de clase media que se sostiene a puro esfuerzo. Tuve 2 hijos, Martín, el mayor, y Sofía, la menor. Martín siempre fue más serio, más frío, más calculador. Desde niño se preocupaba por el dinero, por el futuro, por salir de abajo, como decía. Sofía era lo contrario, sensible, impulsiva, llorona a veces, pero con un corazón enorme. Mi esposa, Elena, era el equilibrio. Ella suavizaba mis arranques, calmaba los miedos de Martín, contenía los dramas de Sofía. Era el centro silencioso de todo. La casa donde crecieron, esa de la que voy a hablar tanto, no fue un regalo ni una herencia. Fue un milagro de cuotas, sacrificios y renuncias. Trabajé más horas de las que mi cuerpo soportaba, acepté turnos extra, hice changas los fines de semana, todo para pagar la hipoteca. Recuerdo el día en que firmamos la escritura final, cuando por fin nos dijeron, ya está, es suya. Elena lloró. Yo también, aunque disimulé. Esa casa no era solo paredes y techo. Era el símbolo de que habíamos logrado algo en la vida. Los años pasaron. Los niños crecieron. La casa se fue llenando de fotos, de marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina, de olor a comida de domingo. Se fue desgastando también, claro, pero para mí cada grieta en la pared tenía historia. La mancha de humedad en el pasillo me recordaba la vez que Sofía dejó la ventana abierta en una tormenta. El rayón en el piso del comedor era de una bicicleta que Martín no quiso sacar al patio. Era nuestro mapa de vida. Siempre tuve claro que la educación era lo único que podía dejarles de verdad. No tengo empresas, no tengo terrenos, no tengo cuentas secretas con millones. Tengo manos gastadas y una casa. Por eso, cuando llegó el momento de la universidad, no lo dudé. Martín quiso estudiar Derecho. Sofía, enfermería. Yo miraba las matrículas y las mensualidades como quien mira una montaña demasiado alta, pero aún así empecé a escalar. Trabajé hasta los 65 sin parar. Cuando mis compañeros hablaban de jubilarse, tranquilos, yo seguía diciendo que un año más, solo uno más, que había que pagar la universidad, las fotocopias, los pasajes, los materiales. Hubo momentos en los que el dinero no alcanzó. Ahí aparecieron las deudas, tarjetas, préstamos pequeños, refinanciamientos. Nada lujoso, nada de autos nuevos ni viajes. Solo educación y cuentas básicas. Yo firmaba papeles sin miedo, porque pensaba que todo era por un fin noble, que mis hijos tuvieran la vida que yo no tuve, más oportunidades, más puertas abiertas. Ellos crecieron, se graduaron, consiguieron trabajos. Yo me sentí orgulloso, como si cada título también llevara mi nombre chiquito en alguna esquina. Martín empezó a trabajar en un estudio jurídico. Sofía entró a una clínica. Sus sueldos no eran millonarios al principio, pero eran dignos. Yo empezaba a pensar, por primera vez en décadas, que tal vez podría descansar de verdad, que mi vejez iba a ser más o menos tranquila, con una pensión modesta, sí, pero con hijos ya encaminados. Y entonces, la vida decidió recordarme que nada está asegurado. Elena se enfermó. Al principio fueron cosas pequeñas, cansancio, mareos, dolores que atribuíamos a la edad. Luego llegaron los diagnósticos, los análisis, las palabras que uno nunca quiere escuchar en un consultorio. Cáncer, avanzado, tratamiento, probabilidades. Luchamos. Lo hicimos juntos. Sofía, con su conocimiento de enfermería, fue un pilar. Martín, con su trabajo en el estudio,
nos ayudó a entender papeles, permisos, licencias. Yo me aferré a la idea de que, si habíamos salido de tantas, saldríamos de esta. No salimos. Elena se fue una mañana de otoño, con la luz del sol colándose apenas por las cortinas, mientras yo le sostenía la mano. Podría hablar horas del vacío que dejó, pero esta historia va por otro camino. Solo diré que su muerte no solo me quitó a mi compañera de vida, sino también el escudo que estaba entre mis hijos y yo. Después del funeral, la casa se sintió demasiado grande. Cada rincón me hablaba de ella. El sillón donde se sentaba a tejer, la mesa de la cocina con las marcas de sus recetas, su perfume aún flotando en el closet. Yo andaba como un fantasma por mi propio hogar. Mis manos buscaban otra mano que ya no estaba. Comía menos, dormía peor. La viudez no era solo tristeza, era desorientación constante. Un día me encontré parado en la puerta del baño sin acordarme a qué había ido. Mis hijos empezaron a preocuparse. Al principio, de verdad, lo sé, me llamaban más seguido, venían a verme, me traían comida, me ayudaban con trámites. Martín hablaba de contratar a alguien que me ayudara con la casa, Sofía me insistía para que la dejara acompañarme a las consultas médicas. Yo, orgulloso como siempre, decía que estaba bien, que sí, que dolía, pero que podía solo, que ya se me pasaría. No se me pasó, solo se me transformó. Empezaron a aparecer descuidos. Una vez dejé la hornalla encendida, otra, me olvidé de echarle llave a la puerta. Un día no recordaba dónde había dejado las medicinas. Eran errores pequeños, pero peligrosos. Los médicos hablaban de deterioro cognitivo leve, por la edad y por el impacto emocional. Nada de demencia avanzada, nada de diagnóstico devastador, pero sí señales de que tenía que cuidarme más. Fue ahí cuando la preocupación se mezcló con otra cosa. Un sábado, mis hijos me visitaron juntos. No era lo usual. Solían coordinarse para no coincidir, más por sus horarios que por otra cosa. Ese día llegaron sangrientas, con facturas, con un tono extraño en la voz. Se sentaron conmigo en la mesa del comedor y Martín tomó la palabra. Dijo que habían estado hablando, que me veían muy solo, que la casa era muy grande para mí, que les preocupaba mi seguridad. Sofía asintió, con los ojos brillosos. Dijo que me amaba, que no quería encontrarme un día tirado en el piso por una caída, que sabía, por su trabajo, lo que pasa cuando los ancianos viven solos y no tienen quien los asista. Empezaron a hablar de opciones, que podía irme a vivir con alguno de ellos, que podían buscar un lugar con atención permanente, que había residencias geriátricas muy bonitas, con actividades y médicos y todo. Yo me resistí, por dentro y por fuera. Les dije que no estaba listo para dejar mi casa, que sí, me sentía más frágil, pero que ese era mi lugar, que cada ladrillo de esas paredes había salido de mi espalda, que ahí había vivido con su madre, que ahí los había visto dar sus primeros pasos. Me dijeron que lo entendían, que no querían quitarme nada, que solo buscaban protegerme. Entonces Martín sacó los documentos. Eran varios papeles, organizados en una carpeta. Hablaban de poderes, de representaciones legales, de administración de bienes. En resumen, querían que yo firmara un documento para que ellos pudieran manejar todo por mí en caso de que mi salud empeorara. Lo presentaron como algo preventivo, como un por si acaso. Sofía puso su mano sobre la mía y me dijo que era lo mejor, que así nadie más se aprovecharía de mí, que ellos velarían por mi bienestar. Mi primer impulso fue de rechazo, no porque desconfiara de ellos en ese momento, sino porque me dio miedo perder control. Toda mi vida había sido dueño de mis decisiones, dueño de mi casa, dueño de mi firma. Ahora me pedían que cediera eso, por mi bien. Les dije que quería leer con calma. Martín respondió que por supuesto, que no había apuro. Pero mientras hablaba, vi ese brillo en sus ojos. No era solo preocupación. Era otra cosa que no quise identificar en ese momento. Esa noche me costó dormir. Releí los papeles 1000 veces. No entendía todos los términos, aunque intentaba. Había palabras como usufructo, nuda propiedad, mandato, poder amplio e irrevocable. Martín había hecho su trabajo, las cosas estaban redactadas de forma que parecían técnicas, neutras, inevitables. Sentí vergüenza de no comprender del todo. Pensé en llamarlo para pedirle que me lo explicara, pero sabía que su explicación iba a sonar igual de convincente que el discurso del mediodía. Al final, me pudo más la culpa que la desconfianza. Me dije que estaba siendo paranoico, que eran mis hijos, que yo les había dado todo, que no tenían motivos para hacerme daño, que si querían ayudarme, eso era un acto de amor.
que tanta serie sobre herencias y estafas me había llenado la cabeza de basura, que yo no era un viejo inútil, pero tampoco un abogado, que para algo Martín había estudiado eso, que Sofía, con su trabajo en salud, sabía de riesgos. Firmé. Recuerdo la sensación del bolígrafo resbalando en el papel. Mi firma, esa que tantas veces estampé en contratos de trabajo, en cheques, en autorizaciones del colegio, ahora quedaba abajo de algo que yo no terminaba de entender. Ellos sonrieron, me abrazaron, me dijeron que había hecho lo correcto. Ese día me fui a dormir diciéndome que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no tendría que preocuparme de todo. Qué equivocado estaba. Los cambios no fueron inmediatos. Las cosas nunca se rompen de golpe. Empiezan a inclinarse poco a poco hasta que un día ya no hay forma de enderezarlas. Mis hijos empezaron a aparecer con sugerencias más insistentes sobre mudarme, que la casa era muy grande, que mantenerla era caro, que las cuentas de luz, de gas, de agua, de impuestos, eran una carga, que mi pensión no alcanzaba para todo, que no era justo que yo estuviera ahí solo, cuando ellos también tenían necesidades. Un día, Martín trajo un folleto de una residencia. Era de esas que salen en los comerciales, jardines, gente mayor sonriendo, actividades recreativas, enfermeras con rostro amable. Mira, papá, esto es otra vida, dijo. Sofía agregó que ahí tendría gente de mi edad con quien conversar, que no pasaría días enteros viendo televisión, que no tendría que preocuparme de limpiar, cocinar, nada, solo descansar. Lo dijeron con tanto entusiasmo que por momentos casi me creí esa fantasía, pero algo en mi estómago se apretaba cada vez que miraba el folleto. Hubo discusiones. Yo me negaba. Ellos insistían. Sofía lloraba, diciendo que hacía guardias larguísimas, que le daba miedo que algo me pasara mientras ella estaba en el hospital. Martín, más duro, empezó a hablar de números. Dijo que mantener la casa era poco sostenible, que había deudas, que había impuestos atrasados, que lo mejor era ordenar todo mientras yo aún podía decidir. Hasta que un día dejaron de pedir mi opinión. Una mañana, Martín llegó con una cita en la residencia. No era vamos a ver si te gusta, era vamos porque es lo mejor y ya está. Sofía había preparado una pequeña maleta con algunas de mis cosas, por si acaso te quedas una noche de prueba. Sentí una puñalada de traición. Les dije que estaban exagerando, que yo no estaba tan mal como para que me encerraran en un lugar así. La respuesta fue un golpe frío de realidad manipulada. Martín me explicó, con calma, que legalmente yo ya no era el único que decidía, que con los papeles que había firmado, ellos tenían potestad para administrar mis bienes y tomar decisiones relacionadas a mi cuidado en caso de que consideraran que yo no estaba en condiciones óptimas, que era, por mi bien, que la casa podía venderse, alquilarse o aprovecharse mejor, que lo importante era que yo estuviera seguro. Me quedé helado. Pregunté si pensaban vender la casa. Se miraron entre ellos. Sofía bajó la mirada. Martín dijo que aún no, que primero había que ver cómo me adaptaba al lugar, que no iban a hacer nada sin avisarme. Pero sus palabras sonaban huecas. Entendí, de golpe y con brutalidad, que mi firma había sido la llave que les entregó todo. Mi casa dejaba de ser mía, yo dejaba de ser dueño de mi propia vida. El traslado al asilo fue una combinación grotesca de cuidado falso y violencia emocional. Llegamos al lugar. Las enfermeras sonreían, los pasillos estaban limpios, había música suave de fondo. Parecía un hotel para viejos. Me mostraron mi habitación compartida, la sala común, el comedor. Mis hijos hablaban con la administración como si estuvieran reservando un paquete turístico. Yo estaba sentado en una silla, con la maleta a mis pies, sintiéndome más niño que nunca. Cuando llegó el momento de irse, Sofía me abrazó llorando. Dijo que me visitaría todas las semanas. Martín me palmeó el hombro, dijo que era lo mejor, que no me preocupara por nada. Los vi salir por la puerta. Esa puerta no la olvidé jamás. Fue como si se cerrara detrás de ellos no solo el edificio, sino toda mi vida anterior. Los primeros días en la residencia fueron una mezcla de confusión y resignación. Conocí a otros ancianos. Historias tristes, algunas parecidas a la mía, otras peores. Gente que fue dejada ahí y nunca más la visitaron. Otros que veían a sus hijos 5 minutos al mes. Algunos resignados, otros llenos de rabia. Había un señor que todos los días se sentaba cerca de la puerta principal con un abrigo puesto, aunque fuera verano. Decía que su hijo iba a venir a buscarlo, en cualquier momento. Llevaba años diciendo lo mismo. Yo no quería convertirme en él. Al principio, Sofía cumplió su promesa.
Venía casi todas las semanas. Me traía ropa, me contaba de su trabajo, de sus guardias. A veces traía alguna comida casera, porque la del lugar, aunque no era mala, nunca sabe igual. Martín venía menos. Mucho trabajo, decía. Cuando aparecía, traía papeles para firmar pequeñas cosas, supuestamente trámites del banco, actualizaciones. Nunca eran cosas grandes, según él. Yo empecé a negarme a firmar más, aunque me mirara con decepción fingida. Las visitas empezaron a espaciarse. Una semana sin venir, luego dos, luego un mes. Llamadas por teléfono cada vez más cortas. Estoy a full, pa, después voy, decía Martín. Salí recién de noche, papá, estoy muerta de cansancio, voy la otra semana, decía Sofía. Yo comprendía. La vida sigue, el trabajo cansa, el tiempo no alcanza. Pero, en el fondo, empecé a sentir que la prioridad que alguna vez fui se había diluido en sus agendas. Mientras tanto, yo me iba adaptando a la rutina del lugar. Levantarse temprano, medicación, desayuno, televisión, siesta, almuerzo, actividades grupales que a veces eran entretenidas y a veces humillantes, más medicación, cena, dormir. Los días se mezclaban. El calendario en la pared era lo único que me recordaba que el mundo afuera seguía cambiando. A veces escuchaba por la tele noticias políticas, partidos de fútbol, escándalos de famosos. Todo eso me resultaba ajeno. Mi mundo era ese pasillo, esas caras arrugadas, ese olor a desinfectante. Una tarde cualquiera, escuché mi nombre por los parlantes de la residencia. Me pidieron que fuera a la oficina de la dirección. Sentí un pequeño salto en el pecho. Pensé que tal vez eran mis hijos, que habían venido de sorpresa. Caminé hasta allí, apoyándome en mi bastón, con una mezcla de esperanza y temor. Cuando entré, vi a la administradora y a un hombre trajeado que no conocía. Sobre la mesa había una carpeta. La escena me resultó familiar, demasiado familiar. El hombre se presentó como abogado, colega de Martín. Dijo que venía, en representación de la familia. Ya esas palabras me hicieron apretar la mandíbula. Me habló de forma respetuosa, con esa condescendencia que algunos jóvenes tienen al dirigirse a un anciano. Explicó, con un tono casi amable, que había ciertas gestiones que tenían que hacerse con la casa, que yo sabía que mantenerla vacía era caro, que lo mejor era aprovechar el activo, para gastos futuros, para asegurar mi estancia en la residencia, para lo que viniera. Yo lo dejé hablar. Aprendí eso con los años, de escuchar hasta el final antes de responder. Luego abrió la carpeta. Había más papeles, escrituras, actas, formularios. Me explicó que, si bien yo ya había cedido parte de los derechos de administración, todavía quedaban detalles legales que requerían mi firma para concretar una venta, que había compradores interesados, que el mercado inmobiliario estaba en un buen momento, que mis hijos solo querían ordenar todo para no tener problemas después. Lo miré fijo y le pregunté algo simple: ¿cuánto valía mi casa? Se sorprendió un poco por la pregunta. Tosió, buscó unos documentos, dijo una cifra. Era más alta de lo que yo imaginaba. El barrio, al parecer, se había valorizado. Nuevos edificios, comercios, todo eso hacía subir el precio. Yo pensé en cada billete que había pagado en su momento, en cada noche de insomnio por las cuotas, y me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Le pregunté cuánto de ese dinero iba a quedar directamente para mí. No supo responder con claridad. Balbuceó algo sobre fondos administrados, gastos, aportes para la residencia, eventuales ahorros para imprevistos de salud. Sonaba bonito, pero vacío. Quise ver números concretos, montos, porcentajes. Ahí se puso nervioso. Dijo que eso podía explicarlo mejor Martín, que él solo venía a adelantar la parte legal, que lo importante era que yo confiara en mis hijos. Confiar. Esa palabra, que un día había sido tan fácil, ahora me caía pesada como una piedra en el estómago. Pensé en cómo había terminado en esa residencia. Pensé en cómo me habían insistido hasta convencerme. Pensé en la última vez que estuve en mi casa, en cómo había tocado la pared del pasillo como si se tratara de la piel de un ser querido. Pensé en la firma temblorosa que puse en aquellos papeles después de la muerte de Elena. Le dije al abogado que no iba a firmar nada ese día. Se sorprendió. La administradora también. Dije que quería asesorarme. Que quería, por primera vez en mucho tiempo, que alguien que no fuera de mi familia me explicara qué significaba todo. Él intentó presionarme de forma sutil, hablando de tiempos, de oportunidades de venta, de no dejar pasar el momento. Yo repetí, muy tranquilo, que no iba a firmar nada.
que si insistían, iba a llamar al defensor del adulto mayor, a quien fuera. Esa noche no dormí, pero no fue por miedo. Fue porque algo, después de mucho tiempo, se había encendido dentro de mí, una pequeña chispa de dignidad que creía apagada. Pasé horas recordando cada decisión que había tomado, cada vez que había priorizado a mis hijos por sobre mí, cada deuda que había asumido, cada vez que había dicho, no importa, yo me arreglo, para que ellos pudieran estudiar, viajar, comprar cosas. Y ahora querían que yo firmara, otra vez, cediendo lo último que me quedaba. Decidí que esta vez no. Al día siguiente, pedí hablar con la trabajadora social de la residencia. Le conté todo, desde la firma de los primeros papeles hasta la visita del abogado. Me escuchó con atención, tomó notas, me habló de derechos que yo ni sabía que tenía, me mencionó organismos de protección, abogados gratuitos, líneas de ayuda para adultos mayores víctimas de abuso patrimonial. Esa expresión, abuso patrimonial, me golpeó. Nunca me había visto como víctima de algo así, siempre me había culpado a mí por ser ingenuo. Ella hizo unas llamadas. En pocos días, un abogado de un servicio de defensa del adulto mayor vino a verme. No era joven ni viejo, estaba en esa edad intermedia donde uno ya ha visto demasiadas cosas como para hacerse el tonto. Me trajo copias de la documentación que pudo conseguir. Me explicó, con paciencia, que había firmado y que no. Descubrí que mi situación era compleja, pero no imposible. Sí, había cedido muchas cosas, pero no todas. Mi firma seguía siendo necesaria para la venta definitiva de la casa. Había cláusulas que Martín, quizás por confianza o por apuro, no había dejado blindadas del todo. Había espacios donde la ley todavía me reconocía como titular. La venta sin mi consentimiento podía ser impugnada. Y, sobre todo, había algo que nadie podía quitarme, mi voz. Me explicó que podíamos llevar el caso a la corte si era necesario, que la ley, a veces lenta, todavía protege a los ancianos contra la manipulación, aunque venga de la familia, que si demostraba que yo no había sido correctamente informado, que había habido aprovechamiento de mi duelo, de mi fragilidad, se podía revisar todo, incluso, en algunos escenarios, revertir partes de lo firmado o al menos detener la venta. No les voy a mentir, tuve miedo. Ir contra tus propios hijos es como arrancarte algo de adentro. La culpa te muerde, la sociedad te señala. Son tus hijos, me decía una voz en la cabeza. No les hagas daño, insistía otra. Pensaba en ellos de niños, en cómo les enseñé a andar en bicicleta, en cómo les curaba las rodillas. Pensaba en la cara de Martín dormido en mi pecho cuando era bebé, en las lágrimas de Sofía la primera vez que se cayó de un juego. ¿Cómo ahora iba yo a meterlos en un proceso judicial? Entonces recordé otra cosa. Recordé el día en que me dejaron en la residencia, la puerta cerrándose, sus espaldas alejándose, el folleto colorido en la mesa de noche que ya nadie miraba. Recordé las noches en que mis manos buscaban a Elena y solo encontraban la sábana fría. Recordé las visitas prometidas que nunca llegaron. Recordé la carpeta con papeles que me pusieron delante cuando estaba más roto y confundido que nunca, y entendí que no era yo quien estaba rompiendo algo. Ellos lo habían roto antes. Acepté avanzar. El abogado se encargó de las notificaciones. Mis hijos se enteraron de todo de golpe, que yo estaba recibiendo asesoría independiente, que había pedido una revisión de los documentos, que me negaba a firmar la venta y que, de ser necesario, estaba dispuesto a ir a la corte. Lo supe por las llamadas furiosas que empezaron a llegar. Martín fue el primero. Llamó indignado. Me dijo que no entendía por qué estaba haciendo esto, que todo lo que hacía era por mi bien, que había puesto su tiempo, su conocimiento, su esfuerzo en ordenar mis cosas y que ahora yo lo estaba traicionando, poniéndome de parte de extraños. Dijo que iba a quedar mal en el estudio si se enteraban de que su propio padre lo estaba acusando de abuso. Lo escuché. Cuando terminó de desahogarse, hablé yo. Le dije que lo único que quería era claridad, que me explicara, con documentos, cuánto iba a quedar para mí, cuánto para ellos, qué plan tenían exactamente, cómo se iba a usar cada centavo de la venta de la casa. Le hablé como se le habla a un cliente que exige transparencia, porque eso era ahora alguien que manejaba mi patrimonio y debía rendirme cuentas. No supo responder con la claridad que yo esperaba. Me dijo que me estaba volviendo paranoico, que el abogado que me asistía seguramente quería sacarle dinero al caso, que yo no entendía, que era solo un viejo asustado. Esa frase me dolió, no por la palabra viejo, que asumí hace rato, sino por el desprecio detrás del adjetivo. Lo que él no sabía es que el abogado que me ayudaba era gratuito.
No había un peso de por medio, no era dinero lo que movía la situación. Era algo mucho más simple, la necesidad de que alguien, al menos una vez, estuviera de mi lado. Sofía también llamó. Su tono fue distinto, más lloroso, más culpógeno. Me dijo que ella solo quería que estuviera bien, que el lugar era caro, que el dinero de la casa podía asegurar que nunca me faltara nada ahí. Me preguntó si quería volver a mi casa, sabiendo perfectamente que ya la habían vaciado de muchas cosas. Me habló de lo difícil que es para nosotros también, como si fuéramos iguales en esto. Yo la quiero, siempre la he querido. Pero le dije algo que me había costado décadas aprender: querer no significa permitirlo todo. Le dije que si de verdad se preocupaba por mi bienestar, tenía que aceptar que yo necesitaba entender y decidir, que no iba a ser una firma más en una cadena de decisiones que otros tomaban por mí, que la casa no era solo un inmueble, era mi vida entera, que si algún día la vendíamos, sería bajo condiciones que yo pudiera mirar de frente sin sentir vergüenza. Llegó el día de la audiencia. Nunca pensé que a mi edad volvería a ponerme una camisa planchada con la intención de ir a un tribunal. La residencia organizó el transporte, la trabajadora social vino conmigo, el abogado también. Caminé por esos pasillos de piso brillante con paso lento pero firme. Sentía todas las miradas sobre mí, aunque probablemente nadie me estaba mirando. Para mí, ese momento era gigante, aunque para el sistema solo fuera un expediente más. Mis hijos estaban allí, Martín con su traje, cara seria, papeles en la mano. Sofía, más desaliñada, con los ojos hinchados de tanto llorar o no dormir. No nos abrazamos, nos saludamos apenas con un gesto de cabeza. Fue la primera vez en mucho tiempo que los vi juntos, a los dos, sin sonrisas falsas, sin discursos prefabricados. Se veían nerviosos, yo también, pero lo mío venía mezclado con cierta paz extraña. El juez era un hombre de unos 60 años, pelo canoso, rostro cansado. Se notaba que había visto de todo. Y sin embargo, cuando empezó a leer el caso, frunció un poco el ceño. No es tan común que un anciano en un asilo se oponga de forma activa a la venta de su casa, menos aún si los hijos son profesionales con aparente buena conducta. Había algo en la situación que le llamaba la atención. Los abogados hablaron. El de ellos expuso que todo se hacía para asegurar mi cuidado, que yo había firmado poderes, que ellos se habían hecho cargo de deudas, que la residencia tenía un costo y que la casa era un activo ocioso. Todo sonaba razonable, casi noble, si uno lo escuchaba sin contexto emocional. El mío, en cambio, habló de fragilidad, de firma en medio del duelo, de posibles abusos, de falta de información clara, de derechos del adulto mayor. Y luego fue mi turno. Me dieron la palabra. Pude haber hecho un discurso lleno de tecnicismos que el abogado me había explicado. Pude haber intentado jugar a ser más listo que ellos. Pero no. Preferí hablar como lo que soy, un viejo que trabajó toda su vida por algo y que no quiere perderlo sin entender por qué. Conté mi historia. Hablé de cómo compramos la casa, de cómo la pagamos, de cómo criamos a nuestros hijos dentro de esas paredes, de cómo pagué su universidad, sus deudas, sus comienzos, de cómo murió Elena y cómo, en medio del dolor, me pusieron papeles enfrente con palabras que no comprendía del todo, insistiendo en que era por mi bien. Hablé de la residencia, del traslado, de las visitas que se fueron espaciaron. Conté, con calma pero con la voz firme, cómo me sentí cuando el abogado del estudio de Martín apareció a pedirme que firmara la venta. Dije algo que salió directo del alma, que mi casa podía ser vendida algún día, sí, que yo no pretendía llevármela a la tumba, que no era un anciano caprichoso aferrado a los ladrillos, pero que, después de todo lo que había hecho por mis hijos, lo mínimo que merecía era saber exactamente qué iban a hacer con ese dinero, cuánto iba destinado a mi cuidado real, cuánto era para ellos, qué garantías tenía de que no terminaría viendo, desde la ventana de mi residencia, cómo mi casa se convertía en un negocio para otros mientras yo seguía contando monedas para comprar un champú mejor. Hubo silencio. El juez me miró por largo rato, luego miró a mis hijos. Les pidió que, con todo detalle, explicaran el plan financiero que tenían, que entregaran documentos donde constara cuánto pensaban destinar a un fondo exclusivo para mi manutención y salud y cuánto para otros fines, que mostraran extractos de cuentas, deudas pagadas, todo. Y ahí fue donde la fachada comenzó a caerse. No tenían un plan claro, no había un fondo exclusivo, solo una idea general de usar lo que hiciera falta y el resto ver qué se hacía. No podían explicar por qué,
si estaban tan preocupados por mi bienestar, nunca habían considerado llevarme de vuelta a la casa con un sudo de contratado, opción que, según números, habría sido incluso más barata que pagar la residencia a largo plazo. No tenían respuestas, solo excusas. El juez tomó una decisión temporal pero contundente. Suspendió cualquier acción de venta sobre la casa hasta que se hiciera una evaluación completa de mi capacidad de decisión y de posibles vulneraciones a mis derechos. Ordenó que se revisaran los documentos que yo había firmado tras la muerte de Elena, y, lo más importante, nombró a un tercero como vida independiente para cualquier decisión patrimonial futura relacionada conmigo. Mis hijos estaban furiosos. Martín me miraba como si yo hubiera cometido una traición. Sofía lloraba, murmurando que no era lo que ella quería, que todo se había ido demasiado lejos. Yo sentía muchas cosas al mismo tiempo. Dolor, sí, culpa, también, pero también un extraño alivio. No había ganado una guerra, ni mucho menos. Pero había logrado algo que creí perdido, que la ley me mirara y me reconociera como persona, no como trámite. Con el tiempo, el proceso siguió. Evaluaron mi estado mental. Confirmaron que, aunque tenía algunas dificultades propias de la edad, estaba perfectamente capacitado para entender decisiones básicas y complejas si se me explicaban bien. Revisaron los documentos. Se constató que los había firmado en un contexto de duelo intenso y con información incompleta. No declararon todo nulo, pero sí establecieron límites claros a los poderes de mis hijos. La casa no se vendió, al menos no sin un acuerdo en el que yo estuviera presente, con asesoría independiente. Se abrió un pequeño fondo con parte de mis ahorros y con un aporte de ellos para mi cuidado exclusivo, administrado por el BIDE. Mis hijos se vieron obligados a rendir cuentas de verdad, no solo a mí, sino también a un tercero y a la justicia si era necesario. Nuestra relación no volvió a ser la misma. No voy a mentir diciendo que todo se arregló y ahora nos abrazamos cada domingo. No. Hay heridas profundas. Hay cosas que no se pueden desdecir. Miradas, palabras, decisiones. Martín sigue viéndome con una mezcla de rencor y vergüenza. Sofía, a ratos, se acerca, a ratos se aleja. A veces viene, se sienta conmigo en el patio de la residencia y hablamos de cosas del pasado, evitando el elefante gigante que se sienta entre nosotros, la casa, los papeles, la corte. Muchos me han preguntado si me arrepiento de haberlos llevado ante un juez. La respuesta es no, no porque disfrute de verlos pasar por problemas, sino porque, si no lo hacía, me arrepentiría todos los días de lo contrario. Me arrepentiría de haber sido siempre el que cede, el que firma, el que acepta, el que entiende. En algún momento, uno tiene que entender que amar a los hijos no significa permitir que pasen por encima de uno. Si algo aprendí de todo esto es que la vejez te hace vulnerable, sí, pero no te vuelve menos persona. Tienes derecho a preguntar, a decir que no, a pedir explicaciones, a exigir respeto, incluso, y especialmente, cuando se trata de familia. El amor no se mide en cuántas cosas cedes, sino también en cuántas veces te respetan sin que tengas que suplicar. Mis hijos me echaron de mi propia casa con la excusa de protegerme. Años después, cuando necesitaron mi firma para venderla y hacer dinero con ella, me encontraron sentado en la corte, acompañado por un abogado que no les debía nada, y por una ley que, aunque lenta, todavía reconoce que incluso un viejo en un asilo tiene voz. Ese día, en vez de estampar mi firma ciega en sus papeles, estampé otra cosa, un límite, y tal vez, para muchos, eso no parezca gran cosa, pero para alguien que pasó toda su vida firmando por otros, fue la primera vez que sentí que mi nombre, en un documento, pesaba también para mí.